cuando escuchamos la lectura de la palabra, cuando el Señor nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, dice la Escritura, entonces vendrá el fin. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a nuestros hermanos del Ministerio Hispano de la Iglesia Presbiteriana Coles Hill de Tulsa, Oklahoma. Hay un proyecto y pues en algunos meses se estarán uniendo a nuestro culto. Desde aquí estaremos transmitiendo hasta Tulsa. Los hermanos se reunirán en la iglesia y pues ahí estarán viendo también lo que es la transmisión. Estarán participando también de los cantos de todo el culto. Así es que, hermanos, pues un saludo para nuestros hermanos del Ministerio Hispano de la Iglesia Coles Hill, en especial a nuestra hermana Pat Valencia. Es una hermana americana que siempre ha tenido en su corazón el abrigar a todos los hispanos. Y ella está trabajando en este proyecto y pues si Dios así lo permite, hermanos, vamos a hacer bendición como congregación para que la palabra también sea escuchada más allá de nuestras fronteras. Mateo 24:14, ya lo leímos y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Seguramente el título, cuando lo escuchemos, nos va a llevar exclusivamente a pensar en los 4 evangelios, ¿verdad? El título del sermón se llama Los 4 evangelios. Y seguramente al hablar de estos 4 evangelios, lo primero que va a venir a nuestra mente son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en realidad, hermanos, al hablar de los 4 evangelios, lo primero que nos va a venir a nuestra mente o a nuestro pensamiento es el significado de la palabra evangelio. Seguramente muchos de mis hermanos que están aquí ya saben lo que significa la palabra evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿A quién le agradan las buenas noticias? Yo creo que a todos nos agradaría una buena noticia, quizás de un aumento de salario, ¿verdad? O quizás de una empresa que nos llame para que podamos ser contratados por ellos y bueno, ahí podamos desarrollar todas nuestras capacidades intelectuales. O quizás una buena noticia de no haber visto por mucho tiempo a algunas personas y bueno, la buena noticia es que las podemos ver. Hay buenas noticias. Es decir, en este día vamos a reflexionar, hermanos, por medio de la palabra de Dios, sobre 4 noticias. Sobre las 4 noticias, buenas noticias, que toda persona debe de conocer. Usted ya conoce estas noticias, pero no está por demás, hermanos, nuevamente recordarlas. Y no nada más recordarlas, sino atesorarlas, aquilatarlas, abrazarlas, de tal modo que estas 4, hermanos, esas 4 noticias, son noticias muy importantes para nuestra vida. Veamos por medio de la palabra de nuestro Dios ahora cuáles son esas 4 buenas noticias o evangelios
que toda persona debe conocer. Vamos a orar. Padre eterno, suplicamos, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu voluntad en nuestras vidas. Y ahora, Padre, te suplicamos que tú te muevas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que estas buenas nuevas, Señor, sean como una semilla plantada en nuestro corazón que fructifique. Háblanos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La primera buena noticia. A pesar de nuestros pecados, Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenarnos. De antemano, hermanos, nuestra condenación ya estaba segura sin Cristo Jesús. Sino que Dios, hermanos, Dios nos ha dado una buena noticia. Dios nos da la buena noticia de la extensión de su gracia para nuestra vida. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17. Por favor, vamos todos a la palabra de Dios. San Juan 3, 17. Conforme lo vayan encontrando, póngase de pie, por favor. Juan 3, 17. Y no suelte su Biblia porque la vamos a estar utilizando en esta hora. Juan 3, 17. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más, todos dicen: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tome su lugar. Nuestra condenación estaba segura. Nuestro camino estaba seguro. Sin Cristo, sin Dios, alejado de Dios, hermanos, seguramente nuestros caminos estaban dirigidos hacia el infierno. Y esto es algo extraordinario, hermanos. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, no envió a Jesucristo como juez, sino Dios envió a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y eso es lo que hizo en su primera venida. ¿Cuántos han visto el estudio del miércoles pasado? Si alguien vio el estudio, hermano, usted pudo ver cuál va a ser el destino de los inconversos, el destino sobre los rebeldes. Y el Señor Jesucristo, hermanos, en su segunda venida, viene exclusivamente a ejecutar su juicio en contra de los rebeldes, inclusive en contra de aquellos que se han metido con su pueblo. Si Cristo no hubiera juzgado por medio de la ley, si nos hubiera juzgado por medio de la ley, ya desde cuándo hubiéramos perecido. Si estuviéramos en esos tiempos bajo la ley, seguramente, hermanos, ya seríamos ejecutados. Cuando Pablo escribe a los Romanos capítulo 3, versículo 12, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 12. Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí podría decir como excusa: yo considero que no soy tan malo. Quizás en alguno de nuestros momentos podríamos decir o justificarnos: verdaderamente yo no fui tan malo, o yo no soy tan malo como otros. Quizás porque la medida de juzgar nuestras vidas no es nuestra medida de nuestra persona, sino muchas veces nosotros medimos a los demás.
No, aquel es peor que yo. No, hombre, aquella, no, hombre, cómo habla, cómo dice, cómo se comporta, es lo peor. Pero dice la Biblia que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo Jesús no ha venido a juzgarnos, no ha venido a ser juez, sino Él ha venido a salvarnos. Y gloria al Señor, hermanos, porque tenemos la bendición de ser salvos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 64, por favor. Isaías capítulo 64, versículos 5 y 6. Isaías 64, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esta era nuestra condición. Nuestra condición era una condición de pecadores, una condición de rebeldes. Pero Cristo no vino para juzgarnos, sino Cristo, hermana, vino para salvarla. Cristo vino para salvarte, hermano, para darte vida, como dice la Escritura, y vida en abundancia. Él vino para salvarnos por medio de su gracia, perdonarnos de todos nuestros pecados, y llevando Él en su persona el castigo, el sufrimiento, el juicio de Dios que usted y yo nos merecíamos. Ese castigo, ese sufrimiento lo experimentó el Señor Jesucristo por amor a usted. Isaías 53, versículo 3 al 6, por favor. Isaías 53, versículo 3 al 6. Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestra hermana Sandra hacía una alusión de cómo es que hay alabanza allá en el cielo. Cómo es que los ángeles, los arcángeles, los santos que están en la presencia de Dios, los 24 ancianos, cómo se humillan delante de Dios y alaban y cantan el cántico del Cordero. Y ese cántico de Cordero hace reconocer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. La segunda buena noticia es que por medio de Cristo podemos vivir sin temor. Podemos vivir sin temor de condenación y con la seguridad de nuestra salvación. Le preguntaba a una hermana en el transcurso de la semana: hermana, ¿cree usted
que usted es salva. Y la hermana decía, pues no sé, hermano, la verdad no sé. Cuando no estamos convencidos y seguros, hermanos, es que realmente quizás haya un alejamiento de parte de nosotros para con Dios. Dios afirma y Dios convence nuestro corazón de nuestra condición. Por eso allí en el Evangelio de San Juan, por favor, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Hermano Raúl Cristóbal Olvera, dele lectura, por favor, a este versículo. Juan 5, 24. Fuerte, hermano. Gracias. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Qué hermoso es saber, hermanos, y estar convencidos de que muerto antes era. Sí, caminaba como muerto. Mas Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Lo que para muchos es locura, para nosotros es una bendición. En algún día, quizás a lo mejor, al igual como nuestro hermano Jesús, decíamos a los cristianos fanáticos, o decíamos a las personas, hermanitos, aleluya, o pobres hombres, están débiles de mente. Mas sin embargo, ahora que tenemos el conocimiento de Dios y ahora que sabemos, hermanos, que tenemos vida y vida en abundancia, es por eso que nosotros glorificamos y alabamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado estas palabras cuando le hemos hablado de la salvación por la fe en Cristo Jesús a otra persona. Quizás haya personas que nos digan, nadie puede tener la seguridad de que soy salvo. Nadie puede tener la seguridad de que soy salvo. Y esa es una excusa, hermanos, que mucha gente dice, pero esto no es verdad. Porque si podemos y tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación por medio de Jesucristo, para que podamos vivir sin temor de condenación. ¿Y quién nos da la seguridad de esta salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos, los que han experimentado en algún momento el alejarse de Dios, quizás a lo mejor experimenten, sí, incremento en su economía, quizás ganen fama, pero, hermano, cuando estamos alejados de Dios, seguramente existirá un temor en nuestro corazón. Porque sabemos quién es Dios, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Sabemos de que tenemos un Dios amoroso. Pero también sabemos que Dios también descarga su justicia y también su ira para con los rebeldes. La palabra de Dios nos declara que desde el momento que estamos en Cristo, es decir, desde el momento en que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya no hay ninguna condenación en nosotros. Y no debemos de vivir, hermanos, bajo la duda, bajo el temor, bajo la condenación,
porque estamos viviendo en Cristo Jesús y en Él no hay condenación alguna, sino en Él hay vida eterna. Por eso ahí en Juan 3, 17 y 18, busquen Juan 3, 17 y 18, dice la Escritura. Juan 3, 17 y 18. Lea conmigo, por favor. Juan 3, 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En alguna ocasión Raúl les preguntaba: ¿verdaderamente crees? ¿Verdaderamente crees? Y hacía alusión a lo que dice la Biblia. Los demonios creen también. Pero nuestra forma de creer es que yo estoy convencido, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido, estoy cierto, hermanos. Porque ese convencimiento no es un convencimiento humano, sino es un convencimiento de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1. ¿Ya lo tiene? Dele lectura. Dice: una vez más. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor, porque, hermanos, esta es una buena noticia de que nos da la palabra de Dios. La tercera noticia: por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. ¿De quién eras hijo antes de que vinieras a Cristo? Sí, pues de tu papá y de tu mamá seguramente. Pero hablando, hermanos, bíblicamente, ¿de quién éramos hijos? Éramos hijos del diablo, hijos de Satanás. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Juan 1, 11 al 13 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas personas dicen: todos somos hijos de Dios. Muchas personas dicen: todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra del Señor declara que son hijos de Dios únicamente aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Aquellos que han abierto su corazón a Cristo. Esos son los que tienen la bendición, los que tienen el privilegio, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que han creído en Jesús y lo han recibido como su Señor y lo han recibido como su Salvador en sus vidas. Es decir, somos hijos de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pablo
cuando escribe a los Gálatas capítulo 3:26. Gálatas 3:26. Hermana Oliva, por favor. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. ¿Qué dice, hermana? Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Y tenemos que comprender todo lo que significa para nosotros ser hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, tenemos que comprender que ser hijos significa que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros y de nuestras necesidades. Decía nuestra hermana Sandra, un pequeño testimonio de lo que Dios hizo en la semana. Y platicando con mi esposa, en el transcurso de la semana, estábamos sentados a la mesa, ya para empezar a desayunar, y yo le decía a mi esposa y a mi suegra, la hermana Felipa, hermana Claudia, mira, tenemos que comer. Tenemos comida en nuestra mesa. Y les hacía la reflexión, ¿te has puesto a pensar aquí en nuestro México cuánta gente no están experimentando de hambre? ¿Te has puesto a pensar en esos inmigrantes que pasan por nuestro país sin tener nada que comer? Y esto no es para vanagloria, hermanos, porque Dios suple nuestras necesidades como hijos. Porque somos sus hijos. Y Dios no nos deja, hermanos, sin el alimento, sin el trabajo, sin la economía, hermanos. Dios nos da, aun cuando quizás en lo mínimo, pero Dios nos da para podernos sustentar. Y es por eso que podemos decirle al Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú cuidas a tus hijos y nos cuidas a nosotros como la niña de tus ojos. Mateo 6, versículos 7 y 8. Mateo 6, 7 y 8. Por favor, Margarita. Mateo 6, 7 y 8. Por favor. Amén. En una de sus lecturas, nuestra hermana Sandra nos narraba este pasaje. Dios sabe, hermanos, y Dios tiene cuidado de sus hijos. Por eso, hermanos, ser hijo significa que nuestro Padre Celestial nos protege, pues somos lo más valioso para Él. Zacarías 2:8, por favor, Esmeralda. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de tus ojos. Hermanos, hay mucha gente que quizás está pensando maquinar en contra de usted. Quizás a lo mejor está pensando mal en contra de usted. Pero ¿sabe usted de que Dios está al tanto de nosotros? Y nada, hermanos, nada nos va a acontecer. Bueno, si andamos de rebeldes, seguramente que sí.
Pero si nosotros andamos bajo el temor de Dios, hermanos, si nosotros abrazamos al Señor Jesucristo, nada, hermanos, nada ni nadie nos podrá hacer frente a nosotros. Ser hijos de Dios significa ser herederos de las bendiciones del Padre Celestial. Romanos 8, versículos 16 y 17, hermana Rocío. Romanos 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, versículos 16 y 17. Gloria al Señor. Somos herederos, o sea, somos herederos de una riqueza tan grande que no cualquiera puede tener, sino solamente los hijos de Dios. Y esa riqueza, querido hermano, quizás a lo mejor en la tierra no la podamos tener, pero la tenemos con el Señor. Yo tengo una corona allí en el cielo, dice un corito, que Cristo ha preparado para mí. Y esa es nuestra riqueza. Esa es la riqueza que usted y yo podemos tener, de que somos herederos de una salvación tan grande. Y en cuarto lugar, hermanos, la cuarta buena noticia. La cuarta buena noticia es que por medio de Cristo tenemos acceso directo al trono de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hermano Jesús, por favor. Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. 10, 19 al 22. Veintidós. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes, ¿verdad? Solamente los sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Podían entrar a la presencia de Dios en el templo. Nadie se podía acercar, y mucho menos entrar al lugar santísimo. Y si alguien lo hacía, hermanos, seguramente en ese instante moría en ese momento. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Él es el camino nuevo que nos lleva directamente a nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué significa para nosotros tener acceso directo al trono de nuestro Dios? ¿Qué significa? ¿Que acaso nada más los líderes de la congregación pueden orar? ¿O nada más el pastor puede ser intercesor? No, amados hermanos, todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos la bendición, tenemos la gracia de acercarnos directamente a Dios y suplicarle, rogarle por nuestras necesidades. Aún Saulo
siendo pequeñito, él puede acercarse a Dios y puede pedirle a Dios por su familia. Erwin, tú puedes acercarte a Dios y orar por tu mamá también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa apertura. Ya no estamos bajo la ley. Ya no es necesario que el sacerdote ore por nosotros. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Esto significa que podemos acercarnos con confianza para recibir de Él su gracia, su favor y su ayuda en los momentos de dificultad y aflicción. ¿Te sientes afligido? Acércate a Dios. ¿Te sientes que algo no anda bien en tu vida? Acércate a Dios. Hebreos 4:16. Por favor, Edgar. Hebreos 4:16. Hermano Luis, por favor, buscas Juan 16:23. Leamos primero Hebreos 4:16, por favor. Gracias, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Tener acceso a Dios también significa tener acceso a las maravillas del poder de Dios. Los milagros, hermanos, en nuestra vida se hacen posible para nosotros. Lo que para mucha gente es imposible, para nosotros, hermanos, todo es posible también. Porque bien dijo el Señor, lo que para el hombre es imposible, para los hijos de Dios también todo es posible. Juan 16:23, por favor, hermano. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué significa tener acceso directo para con Dios? Significa que podemos acercarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, para poder recibir el perdón y de su misericordia. Isaías 1:18. Hermana Luz. Isaías 1:18, por favor. Isaías 1:18. Isaías 1:18. ¿Qué dice, hermana Luz? Dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Termino. En el antiguo pacto, hermanos, en el antiguo pacto las personas se acercaban con animales para ser sacrificados, para poder estar a cuentas con Dios. Nosotros, hermanos,
Hoy en la actualidad nos acercamos confiadamente en el sacrificio de Cristo, en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por medio de ese sacrificio recibimos de nuestro Dios el perdón, recibimos la misericordia para nuestra vida. Hermanos, recordemos estas buenas noticias. Alejarse de Dios, hermanos, no es bueno, porque seguramente encontraremos aflicción. Pero estas buenas noticias, hermanos, que nos trae la palabra de Dios, son buenas noticias que nos dan la convicción y la seguridad de la salvación, de que somos hijos de Dios, de que somos herederos, de que podemos tener entrada directa con Dios el Padre, pero que también, hermanos, podemos compartirle a la gente estas buenas nuevas de salvación. Este evangelio. Compartamos la palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios con nuestras familias, hermanos. Seguramente mucha familia ya sabe que usted es cristiano, pero quizás a lo mejor nunca, hermanos, usted le ha predicado a su familia de una manera en la cual ellos comprendan también estas buenas noticias que son para la familia. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque ciertamente como hombres nos merecíamos el castigo eterno, el infierno. Mas, Señor, enviaste a Jesús, nuestro Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos encontraste, Señor. Qué hermoso es saber que estamos en tus pensamientos, Dios. Pero también, Señor, ¿cuál va a ser la experiencia de aquellos que viven alejados de Dios? De aquellos que no son hijos tuyos. Seguramente, Señor, enfrentarán el terror de tu segunda venida. Sí, Señor, ten misericordia. Mueve a tu pueblo, Señor, para que les llevemos las buenas noticias a la gente que ha de ser salva. Sí, Señor, llévanos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios le bendiga grandemente a mi hermano Ricardo junto con su familia. Vamos a pasar al momento del ofertorio. Invito a mi hermano Luis si nos puede apoyar a recoger las ofrendas.
Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios, estamos casi por terminar un servicio más a nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro para hacer la oración. Padre bendito, tú que eres tan poderoso y que todo lo puedes, bendice estas ofrendas y diezmos que se han levantado. Bendice a nuestro hermano Raúl Cristóbal Solano, tesorero de esta congregación, quien administra los bienes del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos a punto de concluir, hermanos. Dejo este lugar para mi hermana Margarita si trae algún aviso. Bueno es alabar al Señor, definitivamente. Y en las alabanzas, cuando entonábamos, aunque otros canten, para otros dioses, no sé si tengamos como la imagen o la idea de la magnitud de lo que elevamos al Señor. Porque quiere decir que aunque todo el mundo venga y nos diga lo contrario y así el mundo se rebele o quiera imponerse, con todo ese dolor que como carne nos pudiera llegar a generar, con todo eso nosotros cantaremos al Señor, al único Dios viviente. Y de verdad, hermanos, deseo que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para seguir en su camino cada día y que podamos generar más hermanos, traer más hermanos. Sabemos que el Señor ya tiene sus planes, pero una sola cosa nos ha mandado a hacer y es ir a ser discípulos. Por la parte de nuestra hermana Ana y la hermana Sandra, les comparto este texto que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermana Ana y Sandra, aunque pasemos por tormentas, por pruebas, por dificultades, el Señor las levantará. El Señor no las dejará nunca, jamás en el suelo. Y que el Señor les siga bendiciendo en gran manera a ambas y como familia. Para la dirección del siguiente servicio, hermana Sandra, como hoy fue usted la elegida para dirigir, ahora usted va a elegir para quién le acompaña dentro de 8 días. Ese es por un lado. Por otro, también no sé si alguien esté o vaya a ir a lo del 1 de mayo, que es en la Parque Naucali. Me comentaba el hermano Miguel para también pasarle pues el dato al hermano Miguel al Parque Naucali, que sería el 1 de mayo, día festivo. ¿Sí? Bueno, piénsenlo y ya al final me avisan si están interesados y ya para pasarle el dato al hermano Miguel. Y el hermano Edgar tiene un aviso que darles, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Nos comentaba el hermano Ricardo que diéramos el aviso en la iglesia, en la congregación. Como ya saben, la mayoría, o creo que todos, dentro de 8 días nos casamos, Margarita y yo. Y es una bendición poder compartir con todos ustedes este momento. Pues ustedes son nuestra familia, o al menos como nos han enseñado, como han enseñado mis padres, yo los veo como familia a todos. También les agradezco y Dios quiera que en 8 días nos estemos viendo por allá. La gente que no conoce de Dios nos dice siempre: ¿estás seguro? Y con miedo, con recelo, con muchas cosas que gracias a Dios nos permite entender. Y a algunos les he dicho que cuando uno no está seguro es porque se pone primero. Y nosotros lo decimos como testimonio con Margarita. Así fue desde un inicio. Si nos casamos no nada más es porque queramos o porque es lo que todo el mundo hace o porque nuestras emociones, sino porque queremos glorificar a Dios. Sabemos que es un mandato y sabemos que el Señor se agrada en el orden y también se agrada en sus hijos que le obedecen. Lo hacemos también como obediencia a Él.
Yo le decía también al hermano Ricardo, pues lo de menos es juntarnos, ¿no? La mayoría lo hace, juntarnos o hacer cosas antes de tiempo, pero eso trae consecuencias. Y por eso mucha gente se queja, o no sabe qué hacer, o habla con recelo. ¿Seguro te vas a casar? ¿Seguro vas a hacer esto? Si ponemos primero a Dios, hermanos, en lo que sea, seguramente nos va a bendecir. Y no quiere decir que nos vaya siempre bien, ¿verdad? O como nosotros queramos. Pero si Dios está con nosotros, lo demás añadido es y pasa a segundo término. Entonces, hermanos, también como testimonio lo estamos haciendo. Queremos que Dios nos bendiga, todos queremos eso, pero también sabemos que el Señor tiene sus planes y Él no nos deja. Lo que la hermana Sandra preguntaba, me quedé con las ganas en ese momento, pero se los voy a decir. El Señor abre puertas donde no las hay. Siempre lo va a hacer. Entonces, dentro de 8 días, hermanos, si vivimos, si Dios quiere, ahí estaremos todos. Están invitados. Hermana Luz, no le hemos llevado su invitación, pero ahorita que nos escucha, la invitamos. Dentro de 8 días a las 2 de la tarde es el inicio de nuestro culto, de nuestra acción de gracias. Y ya, todo va a ser en la casa. Entonces, pues que todo sea para gloria de Dios, hermanos, y gracias por por todo su apoyo. Congregación Maranata dice el Salmo 2:12, bienaventurados todos los que confían en Dios. Es decir, bienaventurados todos los que confiamos en el Señor. Que Dios nos bendiga. Yo para concluir invito a mi hermano Ricardo para la bendición pastoral y posteriormente entonar el himno 452. ¿Cuántos están alegres de que Edgar se case? Veo a los papás y como que dicen, como que sí. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo y creo que el tiempo de estos chicos ha llegado y vamos a estar con ellos en este momento de felicidad porque como les decía en las pláticas que tuvimos, les compartí cuáles son los principios del matrimonio, pero lo que conlleva también el matrimonio. Es un pacto y lo relacionábamos con el pacto de Dios con su pueblo, pero precisamente el matrimonio es un pacto. Y vamos a estar seguramente con Edgar, con Margarita, con toda la familia gozándonos también de estos momentos. Y pues como yo hacía una reflexión, son los primeros que se van a casar de la congregación por la iglesia. Sí, ¿verdad? Esperemos de que pues los siguientes jóvenes también lo puedan hacer para testimonio de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es una bendición también. Y creo que Dios, hermanos, de esta manera, Dios está conformando a su iglesia también. Vamos a ponernos de pie. La salida del 1 de mayo, pues yo me apunto juntamente con mi esposa. Vayamos, hermanos, porque pues es una bendición conocer hermanos y estar con hermanos del campo de Chalma de Guadalupe. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias. Porque, Señor, nos bendice, Señor, al estar aquí en tu casa. Nuestro corazón, Señor, haya paz dentro de tus atrios. Haya refugio. Gracias, Padre, porque el salmista bien lo expresaba. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos, Señor, con un solo corazón, con una sola mente. Te suplico tu bendición, Señor, para las familias representadas. Señor, que tú bendigas a cada uno por nombre en las actividades que realicemos. Y Señor, bendice a Margarita y a Edgar, Santo Dios, que ellos tengan paz en su corazón hasta ese momento en que mutuamente, Señor, expresen sus votos. Padre eterno, mantén
a toda la familia. Maranata, Coyotepec, en paz. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, nuestros familiares, hasta que el Señor venga. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 452.